Este video llega gracias a los miembros del canal. Bendiciones para todos. Hoy en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras hemos llegado al capítulo 15 del segundo libro de Samuel. En el capítulo anterior, Absalom regresa por orden de su padre y motivado por la estrategia de Joab, regresa Absalom a Jerusalén después de estar 3 años ausente y 2 años más que se mantuvo alejado de su padre, pero él buscó ese encuentro, llamó a Joab y Joab hizo que David y Absalom se reconciliaran y termina el capítulo 14 diciendo que David y Absalom se abrazaron y se besaron. Pero algo estaba ocurriendo en el corazón de Absalom. Algo más estaba pasando en la mente del hijo del rey David, porque Absalom se había sentido decepcionado por la conducta de su padre, por la negligencia al no ejecutar una sentencia para su hermano por la violación de Tamar. Así que Absalom, quien tomó la justicia por sus manos, se sentía decepcionado de su propio padre. Podríamos decir que esta reconciliación en realidad no existió en el corazón de Absalom. Él tenía otros planes y el capítulo 15 revela esos planes, solo que necesitaba acercarse al trono y acercarse al pueblo con toda libertad. Dice el versículo 1 que después de este encuentro entre David y Absalom, Absalom se hizo un carro, consiguió caballos, 50 hombres que corrían delante de él, como el príncipe de Israel. Y Absalom se levantaba de mañana temprano, se levantaba bien temprano y se ponía al lado del camino a la puerta real, a la puerta del palacio. Y el que tenía pleito y venía al rey a juicio, como vimos, las personas del pueblo tenían acceso al rey, como la mujer de Tecoa que se acercó a contarle un supuesto problema. Así que las personas tenían acceso al rey. Quizás había algún tipo de filtro primero porque había quizás algunos consejeros que atendían problemas menores, pero cuando las personas iban y llevaban sus problemas al rey era porque el problema era grande y el rey los atendía. Absalom lo llamaba y le decía cuando alguien venía a buscar algún tipo de solución ante el rey, Absalom se enteraba del problema y lo llamaba, lo buscaba y le decía ¿de qué ciudad eres? ¿De dónde eres? Trataba de congraciarse, de tener amistad con las personas que iban a buscar juicio ante el rey. Y él le respondía, tu siervo es de tal tribu de Israel. Entonces Absalom le decía, mira, tus palabras son buenas y justas. O sea, lo que tú estás reclamando es justo. Absalom estaba tratando de congraciarse con todas las personas, dándole la razón a todas las personas. No estaba juzgando a nadie, no estaba tomando decisiones, estaba simplemente apoyando a la persona que iba a buscar algún tipo de respuesta ante el rey por sus problemas. Y Absalom, como un político en crecimiento, le dice, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. El rey tiene muchas personas que atender y no va a atender tu problema, que es importante. Tu problema es importante, tú tienes la razón. Se te debe hacer justicia. Hay que hacer las cosas como tú crees que se deban hacer. Pero no tienes quien te escuche. Hay muchas personas en espera, tienes que pasar por un filtro. El rey está muy ocupado, quizás no te atienda hoy, quizás no te atienda mañana, quizás no te dé respuesta, sino que quizás tenga que hacer una obra de juicio que va a llevarte mucho tiempo. Las cosas no están bien en el reino y tú tienes premura que se te consiga solución. Y sigue diciendo, mira, ¿quién me pusiera a mí por juez del país? Yo sí te atendería, para que vinieses a mí, que con quien tuvieras pleito o por alguna causa, yo te haría justicia. Y cuando algunos se llegaban para inclinarse a él, él extendía la mano y los tocaba y los besaba. O sea, estaba en campaña política. Estaba en época de campaña según su propia percepción, pero ¿cuál campaña política si ya había un rey en Israel? Pero Absalom estaba anhelando ser el nuevo rey. Ya el primogénito no estaba. El hijo de Abigail no tenía mucho interés
en el trono porque su madre lo había educado correctamente. Así que Absalón era el siguiente en la línea de sucesión al trono, según la perspectiva del mismo Absalón. Así que Absalón empezó a buscar apoyo de muchas personas. Empezó a hacer campaña, recorrer lugares, besar a la gente, ¿sí? Hablarle de lo que podía ser su reino si realmente él llegaba al trono, como cualquier político en campaña electoral. De esta manera hacía a todo Israel que venía al rey a juicio. Así Absalón robaba el corazón de los israelitas. Al cabo de 4 años, no sabemos si estos 4 años es desde el momento que Absalón llegó de Gesur. No sabemos si fueron 4 años después. El hecho es que se cumplieron 4 años. Y en estos 4 años, posiblemente desde que él llegó a la casa de su padre nuevamente, dijo Absalón al rey como un hipócrita, ¿no? O sea, yo te estoy haciendo campaña por detrás de la espalda, pero vengo a ti a hacerte una solicitud. Te ruego que me permitas ir a Hebrón, a esta ciudad. ¿Qué había en Hebrón? Hebrón era el lugar donde Absalón había nacido y donde David había ejercido sus primeros años de reinado. Allí fue David ungido por rey en Hebrón, en la tierra de Judá. Allí habían nacido sus primeros hijos, entre los cuales estaba también Absalón. Era la tierra de su nacimiento, la tierra de su familia más cercana. Entonces, Absalón le dice a David: te ruego que me permitas ir a Hebrón a pagar un voto que prometí al Señor, y coloca el nombre de Dios por delante. O sea que este muchacho, este joven ya con una perspectiva de lo que quería en la vida, que era sentarse en el trono, utiliza el nombre de Dios para sus planes malévolos, para sus planes maquiavélicos. A veces las personas utilizan el nombre del Señor para tratar de apaciguar quizás las sospechas en otras personas, y David se sintió confortado de saber de que Absalón podía estar buscando a Dios de corazón, pero era mentira. Porque tu siervo, cuando estaba en Gesur, cuando estaba en la casa de mi abuelo en Siria, dice, hice voto diciendo: si el Señor me vuelve a Jerusalén, serviré al Señor. Y vuelve y recalca que había hecho un voto delante de Dios, pero era mentira. Él estaba justificando los medios para lograr sus objetivos, lo que en la actualidad se llamaría la ética situacional. Entonces Absalón envió mensajeros, porque David lo envió en paz. Dice el versículo 10 que Absalón envió mensajeros por todas las tribus de Israel, a espalda de su padre, por supuesto, que dijeron: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. ¿Se dan cuenta? Los planes que tenía Absalón. Quería ejercer un reino en el mismo lugar donde su padre inició, con el apoyo de las personas que lo habían visto desde niño, que lo habían visto crecer, y Absalón se había encargado entonces de ampliar un poco más las debilidades de David su padre. O sea, Absalón estaba violando el 5.º mandamiento, no estaba honrando a su padre, tampoco estaba honrando a Dios, porque estaba tomando el nombre de Dios en vano. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, que iban en su sencillez sin saber nada, iban ignorantes. Estos hombres eran ignorantes, quizás eran representantes, ayudantes, siervos de David directo, que David permitió con permiso, porque Absalón pidió permiso para ir a hacer una actividad espiritual, pero en realidad era todo mentira, y David consintió que fuera acompañado por sus servidores cercanos. Estos hombres eran ignorantes de la intención real de Absalón, y ellos, al estar con Absalón en ese viaje, hacía ver de que estaban de su parte, pero no era así, estaban engañados. Y esto no se pudo haber planeado de un día para otro, esto ya tenía planes desarrollados desde hace mucho tiempo. De hecho, el capítulo habla de 4 años, desde que Absalón llegó, o desde antes de llegar a Jerusalén. Absalón ya tenía planeado lo que quería para su futuro personal. Dice el versículo 12 que mientras Absalón ofrecía sus sacrificios, porque tenía compañía también de sacerdotes, mientras hacía sus sacrificios, llamó a Aitofel,
gilonita, consejero de David. ¿Quién era Aitofel? Más adelante nos daremos cuenta que Aitofel era abuelo de Betsabé, por lo tanto, los acontecimientos ocurridos en la vida de Betsabé y David llenaron un poco de rencor a Aitofel, quien era consejero de David, quien llegó a ser su aliado, ahora se convertiría a espaldas en su enemigo. Entonces este ex consejero de David se unió a la conspiración, y esta conspiración llegó a ser grande, pues había aumentado el pueblo con Absalón. Aitofel había ayudado a Absalón a tener más seguidores. Era su jefe de campaña política, por así decirlo. Un mensajero avisó a David: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos ahora mismo o no podremos escapar ante Absalón. Había angustia en el corazón de David porque se enteró de todo lo que estaba sucediendo en Hebrón. Los mensajeros llegaron, le contaron: mira, hay muchas personas siguiendo a Absalón y lo están proclamando rey. Y vienen a Jerusalén. Y para evitar un conflicto en la ciudad, una guerra entre familias, para evitar derramamiento de sangre innecesario, entonces David decidió huir. Decidió irse. No iba a luchar con su hijo y no iba a poner en riesgo la vida de los habitantes de Jerusalén por su negligencia. David ya había tenido suficiente dolor con sus pecados, con sus errores anteriores, y no iba a añadirle más dolor al pueblo de Israel. Jerusalén, había sufrido por los errores de David. Y Absalón se comportaba de esa manera porque estaba decepcionado de su padre. Y David entonces no confrontó a su hijo y le dijo a los que estaban con él: huyamos ahora mismo o no podremos escapar ante Absalón. Daos prisa a partir, no sea que se apresure y nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Los servidores del rey dijeron: tus siervos están prestos a todo lo que nuestro señor el rey decida. David también tenía a sus fieles. Los servidores del rey dijeron: tus siervos están prestos. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, con sus esposas, con sus hijos, pero dice que dejó a 10 concubinas para que guardasen la casa. Dejó a 10 de sus mujeres. Salió pues el rey con todo el pueblo que lo seguía, y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos iban a su lado con todos los cereteos y peleteos. Estos eran extranjeros que servían a David, eran sus guardadores, eran sus soldados, eran los primeros que entraban en batalla. Era la primera línea de protección hacia el rey, pero eran extranjeros que habían aceptado la fe israelita, que habían sido tratados con misericordia y que habían aprendido a ser fieles al rey, y el rey confiaba en ellos. También estaban todos los jateos, 600 hombres que habían venido con él desde Gad e iban delante del rey, y el rey dijo a Itai Geteo, un extranjero que estaba con David, le dijo: mira, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Ya tú has sufrido bastante, tú viniste a mí, nosotros te hemos aceptado, tú has aceptado la fe de Israel, ya tú has padecido bastante como extranjero. Vuélvete y quédate con el rey. David le dice a su propio hijo, lo llama el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ya tú has sufrido bastante. David estaba pensando en el bienestar de los demás en esta huida. Los que lo seguían de corazón, no obligado. David tenía todavía personas que lo apreciaban mucho, tenía amigos. Dice que ayer viniste y he yo de obligarte a mudar de lugar para que vengas con nosotros. Yo iré como pueda, pero tú vuelve y haz volver a tus hermanos, y que el amor y la fidelidad de Dios sean contigo. Y aquí David nos enseña una gran lección, una lección como cristianos. Nosotros seguimos a Cristo porque amamos al Señor Jesús, porque dependemos de Él, porque queremos que Él cada día obre en nuestra vida. Nada obligado es bueno. David le hizo saber a las personas que estaban a su alrededor que él estaba huyendo, que el trono ahora le pertenecería a su hijo,
que David no iba a batallar en Israel, que David ya había, con los años, había madurado muchas cosas y ya no era aquel joven que salía a la batalla. Ya sus propios errores lo habían hecho menguar un poco su fuerza física. Y él quiso hacerle saber a las personas que estaban a su alrededor que si lo iban a seguir, tenían que estar conscientes de lo que vendría más adelante. Si quieren, vuélvanse. Hoy Cristo, quien tiene todo el poder sobre el universo, igualmente nos dice que nosotros, si queremos seguirle, debemos hacerlo de manera voluntaria y de corazón, no forzado. Un cristianismo forzado no sirve de nada. Una persona que sea forzada a ir al reino de los cielos sin querer, sin amar al Señor Jesús, sin estar dispuesto a adorarle porque aquí en la tierra no le adoró, el cielo sería para ellos un lugar de tormento. Por eso Dios nos da la oportunidad a seguirle de manera voluntaria. Si ustedes quieren irse, váyanse. Si quieren seguirme, tomen su cruz y síganme. Pero tenemos que hacerlo de corazón. Dice el versículo 21 que Itai dijo al rey: vive Dios y vive el Señor el rey, que para muerte o para vida, donde mi Señor el rey esté, allí estaré yo también, allí estará también tu siervo. Cuando Cristo nos llama y cuando Cristo nos invita a seguirle, esta debe ser nuestra respuesta: para muerte o para vida, donde el Señor mi rey esté, allí estará también tu siervo. Qué tremenda declaración de Itai, y esto casi no se enseña. Esta declaración de este hombre debe ser parte de nuestra vida como cristianos. Donde Dios nos envíe, allí estaremos nosotros. Y David se había ganado el cariño de muchas personas a pesar de sus errores. Así como Cristo debe recibir todo nuestro afecto, y Cristo no cometió errores. Deberíamos seguir a Cristo hacia donde Él nos indique, pero debemos hacerlo de corazón. Entonces dijo a Itai: ve pues y pasa. Y pasó Itai Geteo con todos sus hombres y su familia, y todos los del lugar lloraron en alta voz, y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. También iba Sadoc y los levitas, que llevaban el arca del pacto de Dios. Llevar el arca del pacto le brindaba a David una seguridad y una protección divina. El arca viene con nosotros, los sacerdotes vienen con nosotros. Y asentaron el arca del pacto de Dios. Después que el pueblo acabó de salir de la ciudad, subió Abiatar, que era el sumo sacerdote, también subió con David. Pero el rey dijo a Sadoc, que era uno de los sacerdotes: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallo gracia en los ojos del Señor, Él me traerá de vuelta y me permitirá ver otra vez el arca y el santuario. Si el arca le daba una seguridad a David, él quería que su pueblo Israel tuviese la seguridad de que Dios estaba con ellos. Así que David permitió que el arca fuese de vuelta a Jerusalén. No permitió que el arca le siguiese acompañando, y se colocó en las manos del Señor. Quizás David aquí escribió alguno de sus salmos en oración al Señor pidiendo la dirección divina. David, según lo que dice el libro Patriarcas y Profetas, él oró al Señor y Dios respondería a su oración. En la página 724 dice que al ver el arca, el corazón de David se llenó por un momento de breve regocijo y esperanza. Pero pronto le embargaron otros pensamientos. Como soberano designado para regir la herencia de Dios, le incumbía una solemne responsabilidad. Lo que más le preocupaba al rey de Israel no eran sus intereses personales, sino la gloria de Dios y el bienestar de su pueblo. Dios, que moraba entre los querubines, había dicho con respecto a Jerusalén: este es para siempre el lugar de mi reposo. Salmo 132:14. Y sin autorización divina, ni los sacerdotes ni el rey tenían derecho a remover de su lugar el símbolo de su presencia. David cayó en cuenta en esto, a pesar de que los sacerdotes lo estaban acompañando con el arca. Y David sabía que su corazón y su vida debían estar en armonía con los preceptos divinos. De lo contrario, el arca sería un instrumento de desastre antes que de éxito.
recordaba siempre su gran pecado. Reconocía en esta conspiración el justo castigo de Dios. Había sido desenvainada la espada que no había de apartarse de su casa, esa profecía que le dijo Natán. Ignoraba cuáles serían los resultados de la lucha y no le tocaba a él quitar de la capital de la nación los sagrados estatutos que representaban la voluntad del soberano divino de ella y que eran la constitución del reino y el fundamento de su prosperidad. Él le dijo a los sacerdotes: regresen con el arca, no se queden aquí conmigo, lleven el arca al pueblo porque Dios no nos ha dado orden de sacar el arca del santuario. Versículo 27, el rey dijo al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Tú y Abiatar volved a la ciudad con vuestros 2 hijos, Ahimás tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Yo me detendré en los campos del desierto hasta que venga noticia de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar, entendiendo las palabras de David, volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. David subió llorando la cuesta de los olivos, con la cabeza cubierta y descalzo, y todo el pueblo que tenía consigo, cada uno cubrió su cabeza y subió también llorando. Avisaron a David que Aitofel estaba entre los que conspiraron con Absalom. Entonces dijo David: entorpece, Señor, el consejo de Aitofel. Aquí una oración corta, pero David se humilla ante el Señor y le pide: por favor, Señor, destruye el consejo de Aitofel, porque Aitofel no va a aconsejar bien a Absalom. Y mientras David oraba, su respuesta fue escuchada. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar a Dios, Husai, arquita, le salió al encuentro, rota su ropa y tierra sobre su cabeza. David le dijo: si pasas conmigo, me serás una carga. Pero si vuelves a la ciudad y dices a Absalom: rey, seré tu siervo como serví a tu padre, te serviré ahora, entonces tú disiparás el consejo de Aitofel. Mi querido amigo, este amigo de David, llamado Husai, recibió un consejo de David: anda a donde Absalom y entorpece todo lo que le diga Aitofel. Preséntate como siervo, tú eres mi amigo, y por esa amistad que tenemos, hazme caso de estas palabras. Dice entonces: no está allí, versículo 35, ¿no están allí los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Vas a tener ayudantes, vas a tener personas que te van a apoyar a los sacerdotes. Por tanto, todo lo que oigas en la casa del rey, se lo comunicarás a ellos. Y con ellos están sus 2 hijos, Ahimás, el hijo de Sadoc, y Jonatán, el hijo de Abiatar. Por medio de ellos me avisaréis todo lo que oigas. Así Husai, amigo de David, así lo describe el versículo 37, amigo de David, volvió a la ciudad y Absalom entró en Jerusalén. Cuán importante es tener amigos en momentos difíciles. Husai era una respuesta de Dios para David. Este hombre llegó para fortalecer a David y David le pidió que por favor, entonces, por esa amistad y por ese cariño que tenían ambos, fuera a entorpecer el consejo de Aitofel para que el desastre en Israel no fuese más grande. Y Absalom, al no tener oposición en Jerusalén, entonces se sentó en el trono aconsejado por Aitofel, el abuelo de Betsabé. Adolorido con David, estaba dispuesto entonces a hacer daño. Pero el Señor había provisto un ayudante, un amigo a David, Husai, para que de esa manera las cosas no fuesen peor. Dios tiene el control de todas las cosas, mis queridos hermanos. Y David entendió que estando en las manos de Dios, todo saldría bien. A David se le escapaban de las manos muchas cosas, pero Dios no iba a permitir que David quedara más humillado de lo que ya había sido por su propio pecado, porque Dios le había dado una promesa a David que no faltaría descendencia en su casa que rigiesen igual que él. Y como hemos visto, David quiso
construir el templo, pero Dios no se lo permitió. Uno de sus hijos lo haría, pero debía ser un hijo espiritual, y ese muchacho no era Absalom. Bueno, de esta manera hemos terminado con este capítulo explicativo por el día de hoy, pero la historia continuará en una próxima oportunidad aquí en este canal de Esperanza. Yo soy Alexander Suárez y espero que este capítulo que hemos compartido el día de hoy nos ayude a crecer espiritualmente. No me quiero despedir sin antes tener la oportunidad de acercarnos a Dios a través de la oración. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias te damos en esta oportunidad que nos brindas de abrir tu palabra, de entender, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas y que David pudo entender que solo dependiendo de ti sería un hombre que encontrara paz. Él decidió que el arca fuese devuelta a Jerusalén porque tú no le diste autoridad de sacarla. David quiso enmendar sus errores y sabía que estaba sufriendo a causa de sus faltas pasadas. Hoy, Señor, tú nos brindas la oportunidad de reflexionar y cambiar el rumbo de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y ponemos toda nuestra confianza en ti para que tú dirijas nuestros pasos. La historia aún no ha culminado, y veremos, Señor, cómo has tenido el control de tu pueblo y cómo has permitido que a pesar de los errores de tus hijos se puedan cumplir tus planes salvíficos. Gracias, Padre, porque nos amas y nos escuchas. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana cuando continuaremos aquí en este canal de Esperanza. Así que no olvides suscribirte y activar las notificaciones y compartir estos videos con muchas más personas.